Buenas tardes a todos. En este año 2016, en Nueva Acrópolis, estamos dedicándolo a la relación entre filosofía y ciencia. Y por eso la obra de Gaudí es un claro ejemplo. Estamos en más de 60 países y hoy, en Barcelona, nos hemos propuesto construir un puente muy especial. Un puente que une arquitectura, geometría y naturaleza. Hablar de Gaudí 100 años después de su legado no es solo hablar de su obra, es hablar de una mirada que entiende la naturaleza como una maestra, la geometría como un lenguaje y la belleza como un desarrollo y un camino para buscar lo esencial en la vida. Hoy, en un momento histórico donde va todo tan deprisa, volver a Gaudí es volver a preguntarnos una pregunta muy fundamental, que es ¿cómo habitamos el mundo? ¿Solo usamos el espacio o también podemos brindarle belleza, armonía, un sentido? Hoy para eso tenemos a Hugo Ferreira, que nos va a acompañar a darnos su visión. Viene desde Uruguay. Hugo ha venido a Barcelona a contagiarnos su amor por el arte en mayúsculas y para compartir una visión de Gaudí que no solo está en los libros, sino en su experiencia viva. Así que, sin más preámbulos, tenemos aquí a Hugo Ferreira, pero antes que se me olvide, como en la época de Gaudí no había móviles, os recomendamos para este viaje ponerlos en silencio, así que muchas gracias y disfrutad de la charla. Buenas noches. Para mí es un honor estar aquí en Barcelona en este preciso 2026, celebrando los 100 años del fallecimiento de Antoni Gaudí. Fue a mis 19 años que, estudiando la carrera de arquitectura, encontré un arquitecto diferente a todos. Cuando algunos decían que el ornamento es delito, encontré a Gaudí con un discurso contemporáneo a esos arquitectos modernos, pero sin embargo con un lenguaje simbólico excepcional. Vamos a introducirnos no en un análisis cronológico de la obra de Gaudí, sino que vamos a tocar puntos simbólicos, geométricos y de arquitectura sagrada de lo que fue el legado de este hombre que hace 132 años, más o menos en esta misma fecha, casi muere debilitado por una rigurosa abstinencia cuaresmal. En 1894, tras volver a la fe después de un periodo de agnosticismo, después de haber hecho el Palacio Episcopal de Astorga, vuelve al seno del catolicismo y es ahí donde empieza a cultivar los ritos de esta religión y en la Cuaresma de 1894 fue tan riguroso su abstinencia que tuvieron que decirle que cortara su ayuno, pues estaba muy débil y no se podía levantar de la cama. Pero en ese estado alterado de conciencia concibe la fachada del nacimiento de la Sagrada Familia. Sin duda que estamos ante un personaje excepcional. Un personaje que tiene mitos y leyendas. Obviamente que toda empresa grande como la Sagrada Familia requiere de mitos fundacionales. Y ese mito fundacional habla de un librero barcelonés, Josep Maria Bocabella, que, un poco contrariado por todos los cambios de la revolución industrial que había traído
a Barcelona, la segregación social, donde había muchos vicios, quiso expiar los pecados para los cristianos, para los católicos, y empezó a publicar una revista que se llamó El Propagador de San José. De la mano de Josep Manchanet, un presbítero, también fueron acuñando la idea de que más allá de la devoción a San José, convenía tener como modelo de familia a la Sagrada Familia. Y es por eso que se van al Vaticano y gestionan la construcción de un templo expiatorio para expiar los pecados de esa sociedad del siglo XIX. Y cuando vienen, pasan por la casa de Loreto, que es una iglesia en la cual intervino Bramante, y más o menos Bocabella se hizo la idea de que quería un templo parecido a la casa de Loreto. Cuando el arquitecto diocesano Francisco de Paula del Villar presenta los planos del templo expiatorio, la verdad que a Bocabella no le agradó mucho, porque era un templo neogótico y él se había hecho la idea de un templo renacentista. Ahí empezó una relación bastante tensa, que duró apenas un año y poco. Se fue tensando la relación cliente-arquitecto, al punto de que Bocabella habla con el arquitecto Joan Martorell y le propone que actúe como mediador entre él o la junta constructora y el arquitecto de Paula del Villar. Martorell hizo lo que pudo, pero las relaciones se terminan rompiendo. Y entonces termina siendo despedido el arquitecto. Bocabella entra en un estado de mucho nerviosismo porque ahora el templo no tenía arquitecto. Quiere que sea Martorell. Pero Martorell, sabiendo del carácter de Bocabella, dice que él no puede aceptar ese encargo por ética profesional, pero sí tenía un colaborador que trabajaba con él, un joven llamado Antoni Gaudí i Cornet. Un joven de 31 años que venía trabajando en distintos proyectos. Muy bien, preséntemelo, dice Bocabella, que veremos a ver si nos entendemos. Y en esa noche, dice el mito, que Bocabella tiene un sueño. Y en ese sueño, la solución a todos sus desvelos venía de la mano de un pelirrojo de ojos azules. Cuando la mañana siguiente Martorell presenta a Gaudí a Bocabella, resulta que Bocabella se sorprende, porque Gaudí era un castaño casi pelirrojo con una mirada profunda y ojos azules. Entonces comprendió que ahí estaba la solución, sin conocerlo. Y la relación entre Bocabella y Gaudí duró hasta la muerte de Bocabella. Y fue una relación fluida que le permitió desplegar todo el formalismo de Gaudí. No voy a decirles nada nuevo. A los barceloneses y a aquellos que no son de Barcelona, pero que habitan Barcelona, no es novedad decir que Gaudí es el arquitecto de la Sagrada Familia, que también es el arquitecto del Parc Güell, que también es el arquitecto de la Casa Batlló y de la Casa Milà, más conocida como La Pedrera. Pero en realidad, ¿quién fue Gaudí? ¿Fue un genio? ¿Fue un loco? ¿Un ermitaño? ¿Un arquitecto de Dios? ¿Un alquimista? ¿Un masón? ¿Un creador sin igual? ¿Un hereje o un santo? Todo eso puede caber en la concepción de Gaudí. Y hemos visto muchas publicaciones y además hoy existe una agrupación que está estudiando cómo canalizar la beatificación de Gaudí. Imagínense, San Antonio Gaudí. Vamos a ver entonces
que como no dejó casi nada escrito, lo que habla es su obra. Y a través de su obra hay mucha especulación, pero sí podemos sacar muchas cosas para considerar la arquitectura presente y la del futuro. ¿Por qué se valora la obra de Gaudí? Y en esta charla voy a dedicar básicamente a 4 puntos de vista. Hay 4 claves de la obra de Gaudí. 1. Observación de los principios generadores de las formas de la naturaleza. 2. Comprensión de la lógica geométrica del orden creador. 3. Utilización del símbolo como herramienta más antigua y eficiente de transmisión de conocimiento. Y 4. Conformación de un equipo de plasmadores a la manera de cofradía artesanal. Comenzamos con la número 1. La infancia de Gaudí no fue fácil, pues era un niño bastante enfermo que no podía jugar como todos los niños de su edad. Le mandaban caminar muchísimo y en esa soledad empezó a vislumbrar con mayor detalle y detenimiento las formas de la naturaleza. Entonces eso crea un espíritu autodidacta que va tratando de captar lo que la naturaleza comunica. Entonces, esa inspiración es intuitiva, es lógica, porque esas inspiraciones vienen justamente de la naturaleza. Y cuando hablamos de naturaleza, obviamente que hablamos de Montserrat. Y si hablamos de Montserrat, estamos hablando de esas formas extrañas que quizás para algunos les resulte muy familiar, pero esas formas tratan de canalizar algunos entes de la naturaleza. Y esos entes conforman las estalactitas y las estalagmitas. Y esas formas, años más tarde, van a dar lugar a proyectos de Gaudí, como las misiones católicas de Tánger, la iglesia para la colonia Güell, el Hotel Attraction de Nueva York y obviamente la Sagrada Familia. O también la inspiración en los huesos humanos, en esos cartílagos, en esas articulaciones que estructuralmente van a conformar lo que en su época se denominó la casa de los huesos. Y con razón. La casa Batlló en su momento fue denominada la casa de los huesos. O quizás paseando por un bosque, imaginarse cómo esos troncos de árboles se elevan hacia el cielo y se van ramificando para años más tarde concebir las columnas arbóreas del templo de la Sagrada Familia. O quizás un sendero nos inspira para crear el templo. Porque templo viene del latín templum, que quiere decir claro en el bosque. Entonces, él quiso plasmar a ese templo expiatorio como un sendero y la nave central termina conformando ese bosque sagrado que es el templo. O quizás el tronco de los árboles, esas raíces que hacen contacto con la tierra y que también la formaliza en la fachada de la Pasión de la Sagrada Familia. O quizás la visualización de las formas hexagonales de las colmenas inspiren para diseñar un pavimento que no solo incorpora los hexágonos, sino que también helicoides, curvas naturales, van conformando ese diseño que realmente es fantástico. O también la observación de las rosas, las flores, cómo de un núcleo van generando una helicoide que va a inspirar el cielo raso de la sala principal de la casa Batlló. O quizás
la observación de animales, reptiles, de la naturaleza, conforme lo que más tarde va a ser la salamandra o el dragón del Parque Güell. Número 2. Comprensión lógica geométrica de la lógica geométrica de la naturaleza. Gaudí amaba el gótico. Le encantaba visitar catedrales, monasterios, que realmente esos espacios deslumbraban al visitante. Pero sin embargo, él quería emular, o sea, quería mejorar ese estilo que le parecía imperfecto, porque estaba todo diseñado al interior. Pero al exterior, él decía que el gótico era un edificio con muletas, porque el gótico tenía contrafuertes, arbotantes y pináculos. Generaban una especie de estructura que, según Gaudí, no era lo más bello que un arquitecto podía concebir. Y él estaba dispuesto a emular a través de la geometría. Y esa geometría implica la utilización de 3 tipos de arcos: el arco catenario, el arco parabólico y el arco funicular. Antes de indagar estas curvas, como la catenaria, la parábola, vamos a analizar un poquito lo que se llaman las curvas cónicas. O sea, si yo tomo un cono y lo voy seccionando en distintas fases, obtengo que si lo hago en forma horizontal, obtengo un círculo. Si lo hago en forma inclinada, obtengo una elipse. Si sigo seccionando más abajo, que toque la base en forma inclinada, obtengo una parábola. Y si hago una sección, pero netamente vertical hacia la base, obtengo una hipérbola. Estas formas geométricas empíricas fueron dando una idea a Gaudí de lo que podía generar estructuras arquitectónicas diferentes y adecuadas a su época. El arco catenario. ¿Qué es el arco catenario? Es la forma que adquiere una cadena sostenida de sus extremos y que, por la ley de gravedad, cuelga. Todos los eslabones están unidos entre sí y esa forma, si se hace una simetría axial, se genera una anticatenaria. En este caso, todos los eslabones están traccionando uno hacia otro por la ley de gravedad. Entonces está trabajando a la tracción. La anticatenaria trabaja a la compresión. O sea, todo se comprime. ¿Esto qué quiere decir? Que con muy poco material, por la forma geométrica, se van a sostener estructuras. Y esto es lo que se llama en arquitectura la economía cósmica. Tratar de hacer con la mínima cantidad de materiales estructuras maravillosas, porque vamos a ver que hay ejemplos varios, como el desván de la casa Milá, la Pedrera, que ahí la tenemos, como son todas curvas catenarias y van conformando espacios diferentes que en definitiva van a sostener lo que es la azotea de la casa Milá. Obviamente que de vuelta se inspira en Montserrat y genera esta cantera, este edificio rocoso que en su momento fue apodado La Pedrera. Y va a generar, a través del sostén de esos arcos, esta sinfonía arquitectónica. Fíjense, miren la diferencia que hay. En cualquier edificio de vivienda colectiva hay ductos, chimeneas de ventilación por donde tienen que salir los gases que están en los distintos apartamentos. Y generalmente son chimeneas normales. Bueno, en el caso de Gaudí no son
chimeneas cualquiera. Y empieza a conjugar una especie de tablero de ajedrez donde está la reina, están los alfiles, en fin, todos los elementos que van generando una arquitectura para disfrutar. Funcionalidad, la de ser simples chimeneas de ventilación. Pero la estética es algo que va más allá de lo estrictamente necesario. Y eso es el concepto de una arquitectura elaborada, una arquitectura rica que merece ser valorada. Ahí vemos los más de 240 arcos catenarios que van a conformar esa azotea. El arco parabólico, en cambio, ¿cuál es la diferencia con el arco catenario? El arco catenario sostiene prácticamente que solo su propio peso, pero el arco parabólico es capaz de sostener un peso constante, como por ejemplo los puentes colgantes, ¿sí? Cuya forma es una parábola. Son parecidas con las catenarias, pero no exactamente iguales. Si damos vuelta, hacemos simetría, la forma es una antiparábola. Ahí vemos la diferencia entre lo que es una catenaria y lo que es una parábola. Son similares, pero no exactamente igual. ¿Por qué hay diferencia? Porque la parábola sí permite una carga uniforme arriba. Entonces permite que le ponga bastante peso encima. Si lo doy vuelta, ahí genero las formas que va a utilizar Gaudí. Y en esta foto del taller de la Sagrada Familia vamos a ver la presencia de catenarias y de parábolas. Vemos arcos parabólicos como en el Colegio de las Teresianas, porque están sosteniendo carga encima. Entonces necesita tener otro tipo de forma. También vemos en la Casa Batlló cómo hay formas parabólicas en el desván, que eran los lavaderos antiguos de la casa, en otras dependencias de estas partes superiores, hay arcos parabólicos que van a sostener el tejado de la casa. Ahí vemos la aparición del trencadís. El trencadís es una expresión de cerámica partida que le da color a la arquitectura a través de un humilde objeto de desecho. Y en el interior de la Casa Batlló vamos a encontrarnos con esta joya que es una especie de recodo al ingresar al piso principal, donde existe una chimenea y dos bancos empotrados que favorecen el diálogo entre las personas. O quizás en el piso principal de la casa tengamos en cuenta una cosa. Hoy quizás los pisos más codiciados de una torre, de un edificio, son los superiores porque tienen mejor vista. Claro, eso es porque hay ascensor. Antiguamente el piso codiciado era inmediatamente superior a la planta baja porque, bueno, en principio no había ascensor. Después se fue incorporando y esta casa ya tiene ascensor, pero igual la costumbre era que el piso principal era el primer piso. O, de nuevo, el Colegio de las Teresianas, que tiene otros arcos parabólicos. Ahí vemos rápidamente. O ese pasillo que, imagínense si esto no tuviese esa formalización de arcos parabólicos, quizás sería un tubo bastante feo, para decirlo de alguna forma. Pero cómo a través de las formas torna a ese tubo, a ese pasillo, interesante. O en las bodegas Güell. Una composición que parece caótica a primera vista. Pero sin embargo, si nos detenemos un poco a mirarla, hay que ser un buen diseñador para diseñar esta especie de castillo medieval a través de arcos parabólicos, pero que generalmente no se le atribuía a Gaudí la autoría, sino a un colaborador suyo.
Sin embargo, después de un minucioso análisis, se ha llegado a la conclusión de que esto es la firma de Antoni Gaudí. O en el Palau Güell, que en la entrada tienen arcos parabólicos que van a sostener toda esta parte superior, o cuando los arcos no llegan al piso, hay que inclinar las columnas para sostener y canalizar correctamente los empujes hacia el suelo, como en la cripta de la Colonia Güell. El tercer arco que utiliza geométricamente Gaudí es lo que se denomina el arco funicular. Partimos de un arco catenario, pero al arco catenario le empezamos a agregar pesos, pero le vamos restando pesos y generando cargas puntuales, no, digamos, en toda la curva, sino que en lugares especiales, y esto es lo que genera un arco funicular. Arco que vamos a ver notablemente en la cripta de la Colonia Güell. Ahí vemos cómo esos arcos funiculares van conformando este espacio tan particular, que en realidad esto no es una iglesia, sino que apenas era la cripta de lo que iba a ser la iglesia de la Colonia Güell. Una cripta que fue calculada en base a una maqueta funicular. ¿Cómo hacía la maqueta Gaudí? Simplemente colgaba piolas o cadenas y a esas cadenas le agregaba saquitos de arena o de perdigones y ahí iba conformando el espacio, al revés. Sacaba una fotografía o un espejo debajo, al dar vuelta genera este tipo de espacios interiores. Y esos espacios son lo que van a conformar el proyecto inconcluso de la iglesia de la Colonia Güell. Ahí vemos la maqueta funicular y el resultado formal en corte de lo que sería la iglesia. Lo que apenas está construido es esta parte de acá abajo. O sea que toda esta parte de arriba quedó en el proyecto. Y ahí vemos la cripta, que es un laboratorio para lo que va a ser la obra de la Sagrada Familia, donde utiliza todos sus recursos formales, desde arcos catenarios, arcos parabólicos, arcos funiculares, y también la rusticidad de la arquitectura en base a columnas que tienen sus tres elementos: basamento, desarrollo y capitel, pero en forma tosca. Totalmente buscado, ¿sí? Totalmente buscado esto, porque él entendía que la naturaleza, a primera vista, tenía que ser un poco caótica, pero en rigor tenía que tener un orden. Vemos también el interior, que parece cavernoso, como realmente en una cripta tiene que inspirar a quien está dentro. O esas formas particulares de ventana que tiene esta cripta Güell. Hay un detalle interesante. A veces uno tiene a mano esta arquitectura y no le presta mucha atención. Uno de los elementos interesantes de análisis de Gaudí, que yo realmente lo descubrí no hace tanto tiempo, es que no repite ventana en ningún edificio. Todos los edificios de Gaudí tienen un tipo de ventana diferente. Y eso se ve que era una obsesión de diseño. En este caso, parece una abstracción de unas capuchas de un monje o algo parecido, pero fíjense qué interesante. Como esto está en la colonia, que era una colonia textil, y había muchas agujas de las máquinas que tenían su vida útil y que después quedaban en desuso, utiliza las agujas para hacer las rejas de las ventanas.
Y eso implica un concepto de reciclaje, de volver a ciclar cosas que aparentemente estarían obsoletas, pero que se podía perfectamente generar un nuevo uso, y eso es lo que hace Gaudí. Y por eso esta cripta también es muy tosca en su revestimiento, porque generalmente Gaudí aprovechaba la piedra del lugar, los elementos que encontraba a mano, con eso conformaba su arquitectura. Porque para él era mucho más importante la forma que los materiales. Los materiales es un soporte, valga la redundancia, material. Pero la forma del espacio, lo que tiene el habitante que va a vivir ese espacio, eso lo da la forma y no tanto el material. Es un concepto bastante neoplatónico. Y fíjense cómo de esas maquetas funiculares, donde cuelga saquitos, va conformando también cómo va a ser la Sagrada Familia. Que si damos vuelta a la foto, tenemos exactamente cómo fue quedando a medida que avanzaba el templo expiatorio de la Sagrada Familia. Fíjense qué interesante. Hoy les dije que Gaudí amaba el gótico, pero que quería mejorarlo. Y les hablé de los contrafuertes, les hablé de los arbotantes y les hablé de los pináculos. Él, en la Sagrada Familia, elimina todos esos elementos, pero para eso tiene que generar 5 naves donde los esfuerzos de la cubierta se van transmitiendo en las columnas arbóreas que conforman hoy el espacio de la Sagrada Familia. Y otro elemento interesante, ahí están los empujes, como antiguamente tenían que transmitirse los empujes de las bóvedas de crucería gótica, tenían que transmitirse hacia el suelo. En este caso se van a transmitir a través de las ramas de esas columnas arbóreas y no hace falta que al exterior tengan esos refuerzos del estilo gótico. Y otro tema interesante es que en el gótico tenía la clave. Es la piedra clave que si está mal ubicada se viene abajo, se desploma la bóveda. Gaudí dice que ya no es necesario hacer la clave y genera unos elementos interesantes que van a ser los lucernarios que van a coronar. Entonces, en vez de tener una piedra maciza de clave, va a tener huecos, ¿sí? Y eso es a través de una forma geométrica. Por eso hablamos de geometría en la obra de Gaudí. El hiperboloide. El hiperboloide es un elemento tridimensional que está generado a través de hipérbolas, que son estas curvas, pero que si tomamos un eje imaginario y lo hacemos girar, genera un volumen. Este volumen es un volumen reglado. ¿Por qué decimos que es un volumen reglado? Porque se puede perfectamente componer de rectas. Y las rectas hacen una curva. Una cosa extraña, pero que efectivamente da elementos como este tipo de hiperboloides que Gaudí considera para eliminar la clave. Está mejorando el gótico. Y eso es lo que vemos hoy en la cubierta de la Sagrada Familia. Un conjunto innumerable de hiperboloides. O en esta imagen, que realmente hace un espacio celestial. Otro elemento geométrico que trabaja Gaudí es el paraboloide hiperbólico. Qué nombre extraño, ¿no? Bueno, pero fíjense que es fácil de razonarlo. Imaginen que tenemos este cuadrado de encima y tenemos rectas de un lado y otras ortogonales en el otro sentido, o sea, 90 grados. Pero imaginen que esto es una tela
y yo agarro dos puntas y otra persona agarra las dos puntas y las lleva para abajo. Eso es un paraboloide hiperbólico. Y ese paraboloide va a conformar edificios como este, las escuelas de la Sagrada Familia, porque Gaudí quería que los obreros tuviesen también formación para sus hijos, que no fuesen solamente destinados a la obra en bruto, sino que también se formaran y que fuesen hombres de bien. Por lo tanto, los paraboloides hiperbólicos de las escuelas de la Sagrada Familia conforman un espacio realmente único. Al punto de que arquitectos de la modernidad, como Le Corbusier, cuando visitan Barcelona, más o menos en el año 1929, se sorprende de este edificio, que no es el original. El original se tuvo que demoler porque el templo venía avanzando y estaba justamente ahí. Esto es una reconstrucción fiel al original. El otro elemento interesante a considerar es el helicoide, que también es un elemento tridimensional, reglado, que se va conformando con rectas a través de un eje que van subiendo. Esto, difícil de entender geométricamente, es muy fácil mirando la naturaleza. Mirando cómo nuestro entorno está plagado de helicoides. Y cómo, les mostraba, el cielo raso de la Casa Batlló puede perfectamente ser una helicoide. O la escalera a las torres que tiene la Sagrada Familia están conformando figuras geométricas de helicoides. El tercer elemento de mi charla va a ser el análisis de algunos símbolos que utilizó Gaudí. No vamos a agotar la cantidad de símbolos empleados, pero sí vamos a ver algunos, como por ejemplo en estos pabellones Güell. Estos pabellones Güell que hoy mismo de tarde visitamos al entrar a Barcelona, conforman, seguramente de acuerdo con su cliente Eusebi Güell, la formalización de un mito, porque aquí está expresado el mito de Heracles y uno de sus trabajos. ¿Cuál es el trabajo? Es robar los frutos del jardín de las Hespérides, un trabajo que Euristeo le había impuesto. Entonces tenía que ingresar ahí. Pero resulta que había un dragón, el dragón Ladón, que estaba custodiando y que no permitía que nadie ingresara al recinto sagrado de las Hespérides. Las Hespérides eran las hijas de Atlas. Y entonces Gaudí formaliza ese mito en unos simples pabellones de caza, donde había caballerizas, picaderos para caballo y poca cosa más. Pero sin embargo, en este humilde encargo, hace volar su imaginación. Y tenemos entonces al dragón conformando el acceso a esos pabellones Güell, y ahí tenemos la coronación con el árbol sagrado de las Hespérides. O quizás el dragón, San Jordi o San Jorge, como de alguna forma en las primeras obras es más literal su empleo. Pero después va generando abstracciones al punto de que uno tiene que usar un poco la imaginación. Pero sin duda es aguzar la vista y darse cuenta que ahí está presente la huella del dragón. Tanto en la escalera de subida al piso principal de la Casa Batlló, como en la Torre Bellesguard, o quizás en esa especie de lomo de dragón que tiene la Casa Batlló. Esta primera es la Casa Botines en León, una de las 3 únicas obras que están fuera de Barcelona.
Y fíjense, y traigo a colación este dibujo de Gaudí, porque lamentablemente sucesos de la Guerra Civil Española destruyeron el archivo que minuciosamente Gaudí había dejado de cómo tenía que construirse la Sagrada Familia. Se incendió el taller y se perdió casi todo, excepto pequeños trozos y las publicaciones que había de las maquetas en vida de Gaudí. Entonces realmente la tarea de reconstruir la idea de Gaudí es bastante complicada, es bastante difícil. Y obviamente hay quienes dicen, bueno, pero la Sagrada Familia ya no es Gaudí. Ahora intervienen un montón de arquitectos y eso que está ahí no es Gaudí. Y ¿saben qué? Yo creo que tenemos que tomar otro tipo de posturas, porque estoy seguro que Gaudí sabía clarísimamente que él no iba a terminar la Sagrada Familia. Él sabía que iban a venir otros arquitectos. Y creo que las líneas generales que pensó la mente de Gaudí están en la Sagrada Familia. ¿Hay nuevos materiales? Sí, hay nuevos materiales, como el hormigón armado. Pero yo insisto en que a Gaudí le importaba más la forma que la materia. Entonces, si son de hormigón o son de piedra, más o menos a estos efectos da lo mismo. Lo importante es la formalización. Y cómo de este dibujo se lograron estas ventanas que no son otra cosa que una concepción neopitagórica. Es la tetractis pitagórica. La idea o el símbolo de la unidad que baja a la materia. Una unidad o uno sin segundo, que después baja a la dualidad, después baja al número 3 o tríada, para después llegar al cuaternario. Y si sumamos, da 10, volver al origen. Estos conceptos están y fueron ideados por Gaudí. Y hoy están plasmados. Y yo creo que eso es lo importante. Si miramos el Park Güell, está lleno de símbolos. Está plagado de símbolos. Comenzando por los pabellones de ingreso que parecen los del cuento de Hansel y Gretel. Pero también aquí tenemos a lo que comúnmente se llama el dragón del Parque Güell. Aunque creo, y esto es una opinión personal, que estamos ante la salamandra del Parque Güell. ¿Y saben por qué? Porque está debajo de esto que es indefectiblemente un atanor alquímico. Y la salamandra está muy relacionada con la alquimia. Entonces, vamos a ver que la salamandra siempre ha sido símbolo de realeza y que también forma parte del cuarto elemento porque la salamandra está simbolizando el fuego que tiene que arder en el atanor para el trabajo del alquimista. Y para mostrarles que no es algo improvisado, tenemos que referirnos a Notre Dame de París. En Notre Dame de París, en el pórtico principal de la fachada oeste, tenemos a la Dama Alquimia. La Dama Alquimia está en la columna del medio de las dos puertas, lo que se llama el parteluz, y es la señora que tiene dos libros, uno abierto, uno cerrado, tiene su báculo y una escalera de 9 peldaños como la obra alquímica. Tiene un aura solar encima de su cabeza. Y fíjense, en uno de los medallones que está al costado de esta señora alquimia de Notre Dame, tenemos la formalización de un horno alquímico.
y este es el alquimista que está batallando contra los agentes externos, defendiendo su obra, protegiendo su obra. Y la salamandra del Parkway está protegiendo a la obra alquímica. Con esto no quiero decir que Gaudí fuese alquimista, porque algunos empiezan a pensar, bueno, la verdad que sería un honor que Gaudí fuese alquimista. No es así. Lo que pasa es que en el siglo XIX, a fines del siglo XIX y principios del XX, hay como una especie de resurgimiento de lo místico, porque el iluminismo y el positivismo como que había soslayado esa parte mística. Y la búsqueda de la alquimia, la búsqueda del conocimiento hermético, volvió a florecer. Entonces tenemos a muchos intérpretes de esas búsquedas que conformaron, como por ejemplo en Notre Dame de París, que esto en realidad es obra de Viollet-le-Duc, un arquitecto del siglo XIX, para conformar este atanor. Y para más dudas, dentro del atanor tenemos a la piedra bruta, la materia prima con la cual comienza a trabajar el alquimista. O este pabellón de ingreso que tiene paraboloides hiperbólicos, a pesar de que no lo notemos, estas formas son lo que veíamos hoy en las escuelas de la Sagrada Familia, que geométricamente tiene una cubierta de paraboloides hiperbólicos y que a través del juego de colores del trencadís tiene formalizaciones como una seta, un hongo, en este caso, que enriquecen la plasmación arquitectónica. O el árbol de la vida. El árbol de la vida también es un símbolo que proviene de la Edad Media. Un árbol que tiene que ser símbolo de la vida porque sus raíces son el elemento tierra. Su tronco y sus ramas son el elemento agua. Sus hojas son el elemento aire, el que está librado al aire. Y sus flores son el elemento fuego. Y ustedes me dirán, ¿y los frutos de los árboles? Claro, los frutos son el quinto elemento, pues los alquimistas siempre consideraban un quinto elemento como quinta esencia a lograr cuando se encontrase la piedra filosofal. Ahí tenemos la escalinata de acceso al Parkway, con esa formación de almenas muy particulares y caras a Gaudí en cuanto al trencadís. Y otro símbolo, que lo tenemos bastante cerca, en la Plaza Real, es uno de los primeros encargos de Gaudí. Siendo muy joven, le encargan 4 farolas para la Plaza Real. Pero era Gaudí. Entonces no es cualquier diseño. Diseña unos caduceos de Mercurio o caduceo de Hermes, que son esos símbolos de esas serpientes que se entreroscan en forma helicoidal y que lo corona un casco alado, el casco de Hermes. Quizás nos pase desapercibido cuando crucemos la plaza, pero si la cruzan, deténganse a mirarla. Van a ver que ahí hay arte a pesar de ser una humilde farola. Otro símbolo muy caro a Gaudí es la cruz gaudiniana, que no es una cruz estrictamente católica, cristiana, sino que es una cruz universal. Una cruz de 6 direcciones. Una cruz que expresa el abajo arriba, izquierda a derecha y adelante atrás. Es la forma que nos posiciona en el cosmos. Y eso es un símbolo. El símbolo para ubicarnos en forma sagrada en el lugar que estamos pisando. O en este caso, como en el colegio de las Teresianas, que las 4 almenas que tienen las esquinas del edificio están conformadas por un cubo
y 6 rosas. Fíjense, un cubo y 6 rosas. Nada más ni nada menos. No sería tan extraño si no conocemos que las cofradías medievales, los verdaderos francmasones, trabajaron con el cubo. Y uno de los sólidos platónicos es el cubo o el tetraedro que es necesario conformar para lograr realizarse en la vida. Entonces, este tipo de elementos estaba en la obra de Gaudí. O esta extraña cruz que está coronando el ciprés de la fachada del nacimiento de la Sagrada Familia, que son 3 pirámides truncas cruzadas por una cruz de San Andrés. Realmente es una cruz muy extraña. Quizás tenga un simbolismo oculto que no lo sabemos descifrar concretamente, pero está ahí. Quizás alguien lo pueda descifrar en un futuro y nos pueda interpretar cabalmente qué quieren decir. O este Calvario que también está en el Parkway, que son conceptualmente lo mismo que esto. Nada más que en 3 cruces, que a primera vista es Jesús y los 2 crucificados en su costado, pero en realidad están cada una de las 3 en las diferentes direcciones de las 6 que les mostraba hoy con las cruces de 6 dimensiones. O esta mano que está en la fachada del nacimiento de la Sagrada Familia, que no es una mano cualquiera, pues tiene un ojo. Y este es el ojo que todo lo ve. Es el ojo del gran arquitecto del universo, que adoptan los masones, pero que en realidad es de muy antiguo, porque es el ojo de Horus. Es el ojo que pierde Horus cuando lucha con su tío Set para vengar a su padre. Entonces, el ojo de Horus es el concepto de ese creador que está por encima de todos y que nos está dando, en este caso, la bienvenida al templo. La mano extendida es una señal de saludo, de bienvenida, y el ojo es la presencia divina. O este pelícano, el pelícano cuenta la leyenda de que una madre en apuros es capaz de morderse su pecho para dar alimento a sus crías. Y eso es símbolo de Cristo que se sacrifica por la humanidad para justamente redimir a dicha humanidad. Y este símbolo, si bien existe en muchas iglesias, no es estrictamente canónico, sino que algunos lo interpretan como un símbolo Rosacruz. ¿Fue Gaudí Rosacruz? Lo dudo. Creo que Gaudí en realidad era tan particular en su carácter que no podía pertenecer a ningún grupo en sí mismo. Pero sí adopta símbolos, porque esos símbolos lo van a trascender a él. Y el concepto que utiliza él es que esto no es la firma de un autor en la arquitectura. Esto es el trabajo de un equipo. Este es el trabajo que tiene que pasar a las futuras generaciones, que quizás algún día se olviden de quienes fueron sus creadores, así como nosotros nos olvidamos de muchos creadores de templos antiguos. Pero lo importante es el templo. Entonces, este tipo de símbolos, más allá de su filiación filosófica, me parece que son pertinentes en este tipo de expresiones arquitectónicas. Pero quizás, y como último elemento de análisis, lo que más nos puede llamar la atención es la conformación de un equipo de plasmadores a la manera medieval. Esto lo hace Gaudí de forma deliberada. Él pensaba que las grandes empresas tienen que lograrse con compromiso. Y el compromiso no es solo trabajar por un salario. El compromiso es tener el honor de ir a trabajar en la casa de Dios.
es una concepción del trabajo no como un castigo divino, sino como una vía de realización humana. Y la conformación de esta especie de cofradía, que era el taller de la Sagrada Familia, queda patente en varios símbolos que utiliza Gaudí, como por ejemplo esta clave del ingreso de la cripta Güell, de la colonia Güell. Ahí vemos lo que algunos quieren ver, dos columnas masónicas como de Jachin y Boaz, como una serpiente enroscada, una especie de hexágono y una rosa cruz, una cruz rosa. Vaya a saber qué quiso decirnos con esta plasmación. Pero sí, esta es la firma de autor de uno de sus colaboradores, como fue el arquitecto Jujol. Y la conformación de esta cofradía medieval, Gaudí la toma de Viollet-le-Duc. Eugène Emmanuel Viollet-le-Duc fue el gran restaurador en el siglo XIX de la Catedral de Notre-Dame de París, entre otras. En el libro que Gaudí devuelve casi destrozado después de habérselo devorado, en la tapa aparecen estos tres personajes que de alguna forma identifican el orden de la naturaleza que en la Edad Media se concebía. Estaba lo religioso, estaba el monje, el sacerdote, estaba el soldado, el que defendía la seguridad, y también estaba el plasmador, el maestro mayor de obras. Y eso era lo que Gaudí quería transmitir a su equipo. No era cualquiera quien ingresaba a trabajar con Gaudí. Era puesto a prueba y pasaba algunos meses a prueba, y si no encajaba en todo el equipo, lamentablemente tenía que irse. Entonces, esto evidenciaba una concepción del trabajo diferente, donde no hay un sindicato de construcción, sino que hay una fraternidad, hay una cofradía, donde pertenecer a ella es sentirse parte de un todo, de un equipo. Y eso es diferente, porque uno trabaja con otra conciencia, uno trabaja con otro compromiso. Y eso me parece que es la clave de la obra de Gaudí. Y como les decía, este diseño, que es de Gaudí, de 1917, hoy está plasmado en forma eficaz en la fachada de la Pasión de la Sagrada Familia. Lógicamente que en la parte escultórica ha cambiado, y de la mano del escultor Josep Maria Subirac se plasmaron esculturas un poco más abstractas. Pero el dramatismo de la Pasión está. Y ahí tenemos el logro de una mente brillante, que es el templo de la luz. Entrar realmente a la Sagrada Familia es transportarse a otro mundo. Si ustedes han tenido posibilidad de ingresar a templos varios, se dan cuenta que cuando uno entra a un templo cambia un poco el ánimo. Pero verdaderamente entrar a la Sagrada Familia explota los sentidos. Y creo que ese es el legado de Gaudí. Lamentablemente, no vamos a poder ver culminada en 2026 a la obra, porque tenemos toda esta manzana de enfrente que Gaudí concibió como la escalinata que va a cruzar por encima de la calle y que le va a dar perspectiva al templo. Y aquí Barcelona tendrá que tomar una decisión drástica. O deja inconcluso el templo,
o realmente realoja a estas personas y genera esa plaza en un futuro. Quizás quien nos pueda auxiliar aquí sea el filósofo estoico Marco Aurelio, quien priorizaba lo colectivo sobre lo particular. Y entonces, si Barcelona quiere que su ícono número 1 a nivel mundial se concluya, quizás tenga que hacer esa operación. Y esto ha pasado en la historia, esto no es una exclusividad de aquí. Hace falta que haya voluntad de generar lo que realmente es el símbolo de cara al futuro para Barcelona. Esto es la maqueta, una de las fotos que sobrevivieron de la maqueta que Gaudí pensó para esa fachada de la gloria. Una fachada que hoy por hoy tiene este avance, que falta muchísimo y está previsto por lo menos 10 años para adelante la construcción de dicha fachada. Pero entonces tenemos que concluir que es necesario que prime de nuevo lo colectivo sobre lo individual. Por lo tanto, concluyendo la charla, ¿cuáles son los valores de la obra de Gaudí? Una concepción de arte total, porque diseñaba hasta el mínimo detalle. Los muebles, las luminarias, las ventanas, los vitrales, todo, hasta los picaportes de las puertas, estaban diseñados por Gaudí. Es una concepción de arte total. Cada detalle tiene coherencia con el todo, se integra al todo. Su forma es totalmente coherente con su estructura, o sea que hay una coherencia estructural, lo que sostiene el templo, con la forma. No es mera decoración, no es decoración por decoración, sino que todo tiene un sentido. Ninguna expresión es gratuita. Quizás esa infancia solitaria caminando por esos campos catalanes lo llevó a no tener prejuicios académicos y eso hizo volar su imaginación. Y hay un afán de invención lógica, trata de inventar formas constantemente. No es perfeccionista. Vamos a ver que hay muchas obras que son muy rústicas de Gaudí, pero es idealista. La idea siempre prima antes que la materia. La forma antes que la materia, la idea es lo que prima. Y sobre todo, reivindica el trabajo artesanal como vía de realización humana. Porque un trabajo automatizado, ahora que está de moda la inteligencia artificial, le falta la energía humana, le falta la dedicación, todo lo que uno intelectualmente y psicológicamente puede volcar en esa materia que está trabajando. Y eso es lo que hace una arquitectura sagrada. ¿Qué es una arquitectura sagrada? Una arquitectura sagrada no es necesariamente una arquitectura religiosa, sino una arquitectura en armonía con las leyes del universo. Y es eso lo que tenemos que rescatar de este hombre que casi muere en 1894 haciendo una abstinencia cuaresmal, pero que sin embargo ha dejado una huella profunda, no solo en Barcelona, sino en todo el mundo. Y esto es lo que cautiva de Gaudí. Que una persona haya logrado tal plasmación de la forma, no para reivindicación de su persona, porque estoy seguro que eso no era lo que le importaba a él, sino para el desarrollo de la humanidad.